Las noticias de hoy en Estados Unidos. Le doy un vistazo a la primera página de The Washington Post, donde se destaca: Putin trató de modificar las elecciones del año 2020. El presidente ruso y otros altos funcionarios de la administración moscovita buscaron influenciar en las elecciones del 2020, lanzando información falsa, equívoca sobre Joe Biden. Esto según un reporte de inteligencia en Estados Unidos revelado en el día de ayer. El reporte no identifica a los funcionarios americanos que hicieron contacto con los rusos, pero sí hay claras referencias, nada menos que al abogado personal del expresidente, el señor Rudolph Giuliani, quien repetidas veces se reunió con autoridades rusias. Tanto Rusia como Irán buscaron influir en las elecciones, según el reporte del director nacional de inteligencia. Como les dijimos, esto fue revelado en el día de ayer. Hay un reportaje amplio sobre la eventualidad de volver a las clases presenciales y una noticia pues negativa: el virus empieza a afianzarse luego de semanas de declinación en muertes y hospitalizaciones por coronavirus. Semanas cuando estas cifras fueron declinando, ahora empiezan a encontrarse nuevos focos calientes de infección, y esto habla pues de nuevos casos, de nuevas variantes a considerar peligrosas. Hay referencias a Michigan, a Minnesota, a Maryland, a New Jersey y por supuesto a la ciudad de Nueva York. Esto en la primera página del Washington Post. En la primera del The New York Times tenemos acá igual referencia a Moscú. Presionó a los aliados, a los más cercanos funcionarios y aliados de Donald Trump para que atacaran a Joe Biden. El presidente Vladimir Putin hizo esfuerzos intensivos para dañar la candidatura de el ahora presidente Biden durante las elecciones del año pasado, según se ha revelado en información revelada al día de hoy. Con relación a este tema, leo este reporte de Associated Press. El presidente Vladimir Putin autorizó operaciones de influencia para ayudar a Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, celebradas en noviembre del año pasado, de acuerdo con un reporte desclasificado de inteligencia que fue difundido ayer y que encontró amplias maniobras por parte del Kremlin y de Irán para dar forma al resultado de la contienda, pero al final no existen pruebas de que algún actor extranjero haya cambiado votos o alterara de alguna manera el proceso electoral. El reporte, publicado por la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, representa la evaluación más detallada sobre el conjunto de amenazas extranjeras a las elecciones del 2020. Ese conjunto incluyó intervenciones de Irán para socavar la confianza en el proceso y dañar las posibilidades de Trump de conseguir la reelección, así como operativos de Moscú que se apoyaron en los aliados de Trump para desprestigiar a Joe Biden, el eventual ganador de los comicios. Sin embargo, a pesar de esas amenazas, los funcionarios de inteligencia no encontraron indicios de que algún actor extranjero tratara de interferir con las elecciones estadounidenses del 2020, alterando algún aspecto técnico del proceso de votación, incluido el padrón electoral, la emisión de votos, la tabulación de los sufragios o la comunicación de los resultados. Y el presidente Trump es noticia hoy también porque ha dado un giro importante en su discurso.
Donald Trump volvió a recomendar a la población que se vacune contra el coronavirus y señaló que recomendaría inmunizarse a mucha de la gente que no quiere hacerlo, y mucha de esa gente votó por mí, dijo Trump anoche en una entrevista en Fox News. Tenemos nuestras libertades y tenemos que vivir de acuerdo con eso, y yo también estoy de acuerdo con eso, pero es una gran vacuna, es una vacuna segura y es algo que funciona. Una encuesta de The Associated Press halló que el 42% de los republicanos dijo que probable o definitivamente no se vacunarían, frente a apenas el 17% de los demócratas, de manera pues que bienvenida la invitación de Donald Trump a vacunarse. También veo acá en la primera página del The New York Times con relación a las vacunas. Berlín hace presión en los otros gobiernos europeos para retirar la vacuna de AstraZeneca. Esto crea dificultades. Por ejemplo, en Italia, el primer ministro Mario Draghi está enfrentando escasez de vacunas y había toda una campaña para insistir en que la vacuna de AstraZeneca no era tan negativa o nefasta como se ha hecho ver, pero Berlín insiste en lo contrario. Y tienen una gráfica en primera página que nos muestra la clave para tener un salón de clases, un aula de clases libre, es abrir las ventanas. Entonces nos muestran que cuando las ventanas están abiertas, el aire fluye de manera natural y no se detiene. Pues bien, cuando no ocurre eso, un solo estudiante con coronavirus, por más distancia social que haya, empieza a contaminar a todos en cuestión de minutos apenas. Y también tenemos acá en el The New York Times el tema que está ocurriendo en la frontera. Crecen los migrantes que llegan a la frontera sur. Desde Washington tengo esta información. Las autoridades de Estados Unidos encontraron casi el doble de menores que cruzaron la frontera con México a comienzos de esta semana, sin compañía de adulto, que el promedio en un día. Esto ocurrió en un día, mucho más que superando el mes anterior. La patrulla fronteriza se encontró con 561 menores sin compañía de un adulto en la frontera el día lunes, incluyendo 280 en Rio Grande Valley, en Texas, según dijo un funcionario del Departamento de Seguridad, quien ofreció un panorama de lo rápido que ha cambiado la situación en la frontera durante los primeros 2 meses del gobierno del presidente Biden. En comparación, se encontró un promedio diario de 332 menores de edad sin compañía de un adulto durante el mes de febrero, cifra que de igual manera representa un aumento del 60% respecto a enero. El punto más alto fue de 370 en el mes de mayo del 2019, y eso ocurrió durante la presidencia de Donald Trump. El creciente número de inmigrantes que intenta cruzar la frontera, que alcanzó su nivel más alto desde el 2019 y se encamina a llegar a su máximo nivel en 20 años, se ha convertido en una prueba temprana para el gobierno de Biden en momentos en que intenta distanciarse de su predecesor inmediato Trump, quien se empeñó en frenar de manera significativa la migración legal e ilegal. En el Congreso, los republicanos han asegurado que el apoyo de Biden a una iniciativa de ley migratoria y su decisión de permitir que las personas realicen solicitudes de asilo se han convertido en un imán para los inmigrantes. Pero Mayorkas, el secretario de Seguridad, destacó que no es la primera vez que se registran esos repuntes. Incluso se registraron durante el gobierno de Donald Trump. En otras informaciones, en Estados Unidos, nevada intensa paraliza partes de Colorado y Wyoming. Las escuelas del este de Wyoming y el norte de Colorado permanecieron cerradas ayer por segundo día consecutivo, y los caminos estaban intransitables después de una nevada intensa. Y llega información desde California, donde organizan un referéndum
contra el gobernador de California para sacarlo de la gobernación antes de que termine su mandato. Dos gobernadores demócratas otrora muy populares, como Newsom en California y Cuomo en Nueva York, ahora están enfrentando severas dificultades. El reloj indica que en este momento ya son las 7:19 de la mañana. Estas son las noticias de Venezuela. Hablando de Venezuela, leo acá en el YouTube, nos escribe Jesús, lamentablemente el carnaval nos mató. Franklin Lizardo, máxima autoridad de la salud pública en el estado Bolívar, admitió que la flexibilización permitió la propagación del COVID en el estado Bolívar, al sureste de Venezuela. Hablando de Venezuela, tenemos acá la primera página del diario El Nacional en Caracas. Maduro presiona a la banca para que incremente los pagos digitales. Los economistas prevén que la hiperinflación pulverizará en cuestión de semanas los 3 nuevos billetes y volverá la escasez de dinero. 3 fuentes familiarizadas con las conversaciones del régimen con las instituciones financieras dijeron a las agencias de noticias a la agencia Reuters, que Maduro centró su atención en el transporte público donde circula el mayor número de bolívares en efectivo y les instó a entregar puntos de venta al sistema del metro de Caracas y a los conductores de autobuses. Hay total desconfianza en el nuevo cono monetario. La Superintendencia de Bancos presentó el nuevo sistema para que los comercios cobren a sus clientes. El C2P, Servicio de Cobro de Comercio a Persona, es un instrumento que fortalece los sistemas de pago interbancarios en Venezuela, dice un video institucional difundido en las redes sociales. Y la directora de Migraciones de Argentina culpa a Macri por permitir la entrada de venezolanos, que también allá empiezan a vivir una red xenófoba. Tengo en otras informaciones que vienen de Venezuela, la oposición pide presión internacional para la liberación de 129 militares. Hoy en Venezuela, de 321 presos políticos, 129 son militares. Hacemos un llamado a las organizaciones de derechos humanos del mundo y a los países a no olvidar a estos héroes y a presionar para garantizar su liberación, dijo Julio Borges en un comunicado difundido por su equipo de prensa. Desde España, el Partido Popular Español insiste en estudiar el rescate de Plus Ultra como un posible pago encubierto a Maduro. Estamos hablando de la línea aérea que dicen puede ser vía terceros, vía testaferros, de Delcy Rodríguez y Cilia Flores, que recibió una ayuda del gobierno español por 53 millones de euros. Y esto ha levantado un escándalo porque hay líneas aéreas españolas que requieren esa ayuda mucho más que esta otra. Los dueños de la sociedad que controla el 47,23% del capital de Plus Ultra están vinculados a Delcy Rodríguez y Cilia Flores, según el medio español Voz Populi. Por otra parte, se destaca, los rectores solicitan la nulidad ante el Tribunal Supremo de Justicia del pago de salarios por el sistema Patria. Ayer conversamos sobre esto con la rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha. El presidente de Asoquín, la Asociación de Productores Químicos, la industria química, Álvaro Silva Pérez, afirmó que el 85% de las empresas afiliadas a Asoquín han expresado las dificultades que afronta para surtir combustible diésel o gasoil, trayendo como consecuencia que la entrega de materia prima para la industria se vea directamente afectada. Dice acá, tenemos una mala noticia en el estado Carabobo, muere
por COVID-19. El urólogo Ronald Guía. Continúan muriendo médicos de COVID-19 en nuestro país. El editorial con César Miguel Rondón. En La Voz de América leo que el todavía jefe del Comando Sur, el almirante Craig Fowler, compareció ayer en el Senado de Estados Unidos ante la Comisión de Servicios Armados y allí declaró que la situación en la región, incluyendo el caso de Venezuela sigue manteniendo a Nicolás Maduro en el poder, continúa aferrado al poder porque cuenta con el apoyo de Cuba, Rusia, Irán y China. En declaraciones anteriores, Fowler ya había indicado que consideraba que el gobierno de Maduro es una amenaza para la libertad democrática en la región, con ayuda de aliados como Irán y China. La semana pasada, el secretario de Estado Antony Blinken expresó su preocupación por el papel que tiene Rusia en el país, en Venezuela. Y hablando, luego de un señalamiento como este con relación a China, Blinken, lo saben, está en Asia, en Japón, con el ministro de la Defensa, el secretario de Defensa, Lloyd Austin, y para evaluar los casos de Corea del Norte y China. Pues bien, Estados Unidos impuso sanciones hoy, miércoles, a 24 funcionarios chinos y congoneses debido a la represión de libertades políticas que ejerce Pekín sobre el territorio semiautónomo. Esto justo antes de reuniones dirigidas a reducir las tensiones entre los dos países. Muestra una mano fuerte la administración Biden en el manejo de la difícil situación internacional. Y veremos qué termina ocurriendo con relación a Venezuela.